este video vamos a aprender a interpretar los gráficos de línea, gráficos de barras y gráficos de velas en la plataforma. Vamos a ver cómo configurarlos y vamos a ver cómo se utilizan. Arrancamos primero con el gráfico de línea. El gráfico de línea es el gráfico más comúnmente conocido. El gráfico de línea simplemente está construido por unos puntos de cierre de los diferentes periodos de tiempo que tiene cierto activo o cierta paridad. Simplemente lo que hace la plataforma es unir esos puntos de cierre y genera un gráfico de línea. ¿Qué problemas tiene el gráfico de línea? Por ejemplo, parémonos en un gráfico de día. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada punto de quiebre de la línea es un cierre de día, fue un final de día, ¿de acuerdo? Pero si por ejemplo yo quiero analizar este día, no tengo más datos que el precio de cierre. El día puede haber hecho mucha volatilidad, se pudo haber movido mucho para abajo y después regresar, pudo haberse movido mucho para arriba y después regresar, y yo lo único que tengo es un punto de cierre. ¿Para qué me sirven los gráficos de línea? Generalmente para mirar el comportamiento histórico de un activo o de un instrumento financiero. Sin embargo, nos gusta un poco más otros gráficos más avanzados que nos muestran un poco más de cosas, como por ejemplo las barras. ¿Qué nos dicen las barras? Las barras las activamos en este botón de acá, donde dice Bar Chart, y simplemente nos muestra una figurita un poco más compleja, y esta figurita se da en cada uno de los periodos de tiempo. Por ejemplo, si estoy en gráfico de día, cada una de estas barras va a representar el movimiento o el comportamiento que hubo uno de esos días. Si estoy en gráfico de una hora, cada una de estas barras va a representar el comportamiento de una hora. Pasemos a gráfico de día y voy a hacer un dibujo por acá para hacerme entender un poco mejor de qué se trata la barra. Los componentes de la barra son un panel o una barra tal cual vertical y unas barritas horizontales de esta manera. ¿Qué quieren decir estas? La barrita que apunta a mano izquierda es el precio de apertura. Repetimos, si es por ejemplo una barra de día, representa el precio al que abrió ese X día. La barra de la derecha o que apunta hacia la derecha representa el precio de cierre. ¿De acuerdo? Entonces yo ya de esta manera puedo saber que este día abrió acá arriba, bajó y cerró acá abajo. ¿Qué me dice eso? Que fue un día bajista. Por otra parte tengo un punto máximo que va a ser el máximo de la jornada. Y tengo por acá un punto mínimo que es el mínimo de la jornada. ¿Para qué me sirven esos dos? Me sirven para saber si el precio durante este periodo de tiempo que dijimos que era un día, sube o no sube, o intenta subir o no intenta subir, así después haya bajado. De hecho, bajó más de lo que finalmente cerró. A final de cuentas, todo esto me representa un movimiento más o menos de este tipo. Yo con una sola barra tengo idea de que lo que sucedió en el día fue esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si yo tengo una barra con apertura arriba y cierre abajo, es una barra bajista. Si yo tengo una barra con apertura abajo y cierre arriba, es una barra alcista. Ese es el segundo tipo de gráficos. ¿Por qué no usar estos? Y sí, posiblemente nos gusten más estos. Muestran lo mismo. Estos son gráficos de velas.
Los anteriores son gráficos de barras. La verdad es que muestran lo mismo, sin embargo, las velas se entienden o se ven mucho mejor. Yo lo comparo con leer un libro en letra cursiva y leer un libro en letra imprenta. Es mucho más amable para la vista leer un libro en letra imprenta o, en el caso de las gráficas, ver una gráfica o leer una gráfica en gráfico de vela. ¿Cómo funciona una gráfica de vela? Las velas, tienen unas máximo y mínimo, igual que la barra, pero a diferencia de la barra, tienen un cuerpo. ¿Por qué a diferencia? La barra correspondiente a esta vela sería de esta manera. Apertura acá, cierre por acá y me muestra exactamente lo mismo. Pero la vela es más fácil de leer. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a quedar por ahora con la vela. Simplemente tiene un cuerpo que es el cuerpo de la vela. El cuerpo ancho de la vela. Y unas mechas o colas que nos representan el máximo. Y por acá el mínimo. ¿De acuerdo? Cuando nos hablan del rango total de la vela, nos están hablando de aquí hasta aquí, es decir, todo lo que se movió la vela. Y cuando nos hablan del cuerpo es esta parte ancha. ¿De acuerdo? Lo mismo, nos muestran qué tan grande o qué tan pequeña, o qué tan fuerte o qué tan débil fue el movimiento en cierto periodo de tiempo. El único problema que tienen las velas es que si, por ejemplo, yo dibujo esta vela, nadie puede saber esa vela si es alcista o es bajista. Yo tengo que definir primero un protocolo de colores y decirle a quien esté viendo mi análisis o decirle simplemente o simplemente diseñarlo para mí mismo y saber, por ejemplo, en este caso, que las velas alcistas son azules y las velas bajistas son rojas. En general esos colores son los que se usan. Para velas alcistas se utilizan verdes, azules y blancas. Para bajistas se utilizan rojas y negras. Por ahora eso es todo. Muchas gracias.